Cada extracción en el café de especialidad es un cálculo de termodinámica aplicada y dinámica de fluidos. Medimos el éxito por los sólidos disueltos totales, apuntando a una concentración entre 1.15% y 1.35%. Lograr esto requiere caminos térmicos radicalmente diferentes. Un V60 lavado necesita 96 grados centígrados, mientras que una Aeropress natural alcanza el objetivo a solo 85 grados. Esa brecha de 11 grados es demasiado amplia para ser cubierta solo por la intuición o las conjeturas de un barista. Este cambio de temperatura es impuesto por dos sistemas físicos: la densidad bioquímica de la semilla de café y las restricciones geométricas del equipo de preparación. La consistencia en una franquicia de 10 tiendas depende de mapear estos parámetros termodinámicos a dichos sistemas, reemplazando la memorización mecánica con ciencia predictiva. Incluso antes de que un grano de café sea tostado, el procesamiento posterior a la cosecha altera drásticamente la densidad celular y la solubilidad de la semilla. En el proceso de lavado, la piel y la pulpa se retiran inmediatamente después de la recolección, y las semillas se fermentan y se lavan cuidadosamente antes de su secado. Retirar la fruta temprano obliga a la semilla a depender de su propia maduración lenta, lo que resulta en una matriz celular muy compacta y densa. Esta estructura densa actúa como una barrera física para la extracción. Para penetrar estas células compactas y disolver los ácidos orgánicos internos y los azúcares dentro de un tiempo de preparación estándar, el solvente requiere alta energía cinética. El agua entre 93 y 96 grados Celsius proporciona la fuerza térmica necesaria para romper la pared celular. En el proceso natural, la cereza permanece completamente intacta, secándose lentamente bajo el sol durante varias semanas. Durante este periodo, la ósmosis arrastra azúcares complejos y compuestos aromáticos de la fruta que se está deshidratando al interior de la semilla, generando una estructura de baja densidad, muy porosa y que resulta ser extremadamente soluble. Dado que estos compuestos están débilmente unidos, se disuelven con un esfuerzo mínimo. Para evitar que el agua extraiga en exceso los taninos amargos de esta frágil estructura, debemos restringir la temperatura a un rango entre 85 y 92 grados. El método de procesamiento es la variable fundamental que determina nuestro punto de partida térmico. El hardware introduce el siguiente conjunto de limitaciones. La Hario V60 utiliza un ángulo de 60 grados y nervaduras espirales internas para gestionar el flujo de fluido. Estas nervaduras mantienen el filtro de papel alejado de la pared, permitiendo que el gas escape y forzando que el agua drene rápidamente. Para gestionar esta alta velocidad de drenaje, utilizamos una dinámica de 5 vertidos inspirada en campeonatos, dividiendo el volumen total de agua en 5 pulsos iguales. Cada pulso renueva el gradiente de concentración del disolvente, lo que acelera la disolución del azúcar mientras mantiene estable la masa térmica en el cono. Para cafés lavados densos, en un V60, aplicamos una proporción de 1 a 15, una molienda media y calor alto a 93 a 96 grados. Para cafés naturales, usamos una proporción de 1 a 15 con una molienda media fina y una temperatura restringida entre 90 y 92 grados. Reducir la temperatura inhibe la extracción de fenoles pesados que de lo contrario saturarían la taza con un flujo tan veloz. El rápido drenaje del V60 exige este tipo de pulsación mecánica para garantizar una extracción eficiente antes de que el agua se escape. La Chemex utiliza un filtro de celulosa denso que es hasta un 30% más grueso que los papeles estándar. Esto genera una resistencia hidráulica considerable. El papel atrapa los lípidos y las micropartículas, lo que da como resultado una infusión de extrema claridad. Fragmentar los poros en una Chemex provoca una pérdida catastrófica de temperatura y tiempos de extracción excesivos, ya que el papel grueso disminuye el flujo. En su lugar, utilizamos pulsos de alto volumen para mantener la presión hidrostática usando el propio peso del agua para forzar el líquido a través del papel. Para cafés lavados usamos una proporción de 1 a 16 a 94 a 96 grados con una molienda medio gruesa para compensar la resistencia del filtro. Para cafés naturales o honey usamos una proporción de 1 a 15.5, una molienda gruesa y 92 a 94 grados, limitando la agitación para evitar que los poros del filtro se obstruyan. La extracción Chemex se basa en un equilibrio entre el tamaño de partícula y la alta presión hidrostática. La Aeropress se aparta de los sistemas de gravedad mediante la combinación de inmersión total y presión neumática. Este sistema cerrado desvincula el tiempo de extracción del tamaño de molienda, ya que el émbolo impulsa el líquido a través del filtro independientemente de la gravedad. El protocolo de bypass, utilizado en rutinas de campeonato, se basa en limitar el volumen de agua que pasa físicamente a través del disco de café. La fase 1 extrae un concentrado denso de 75 gramos. Esto evita disolver los compuestos estructurales amargos que se encuentran en las etapas finales de una infusión tradicional.
La segunda fase implica la dilución de ese concentrado externamente con agua pura hasta alcanzar un rendimiento final de 155 gramos. Para cafés lavados se usa una proporción de 1:12 a 1:14, una molienda media fina y agua a 90 a 93 grados. Los cafés naturales utilizan una proporción de 1:12 y una temperatura reducida de 85 a 89 grados para suprimir notas fermentadas agresivas. El control neumático de la Aeropress permite manipulaciones extremas, como la dilución por bypass, que protegen los sabores de origen. Estos parámetros fundamentales constituyen el punto de partida termodinámico. Sin embargo, los cambios diarios en la humedad ambiental y la desgasificación del grano requieren que el barista realice una calibración sensorial. La calibración funciona porque la extracción es un evento químico secuencial. Los aromáticos volátiles y los ácidos se disuelven primero, seguidos de los azúcares, y finalmente los fenoles pesados y los taninos amargos. La subextracción produce una taza agria y astringente que se siente físicamente vacía. Esto ocurre cuando el agua carece de la energía térmica o el tiempo para alcanzar la fase de azúcar. Para corregir esta situación es necesario disminuir el grosor de la molienda con el fin de incrementar la superficie de contacto o, alternativamente, elevar la temperatura del agua. Una sobreextracción resulta en una taza amarga, seca y con un sabor monolítico. En este caso, la energía excesiva ha erosionado el sustrato celular y ha extraído taninos muy pesados. Las soluciones consisten en aumentar el tamaño de la molienda para acelerar el drenaje o reducir la temperatura del agua. La verdadera maestría en la barra de preparación requiere una síntesis en tiempo real de densidad biológica, geometría del hardware y retroalimentación sensorial.